Sandy, ¿cómo estás en esta noche? ¿Lista? Lista, Julio. Muy buenas noches y Gracias gracias a ustedes por siempre estar pendientes de A la Medida. Iniciaremos entonces con un tema acerca de la educación, Julio, porque muchos estamos en la expectativa de qué pasará el próximo año. ¿Y por qué nos estamos adelantando? Porque bueno, ya estamos empezando el último mes del año. Bien dicho, y hay que pensar qué pasará entonces con los niños para el próximo año con el tema de la educación híbrida. Claro que sí, Sandy. Hoy inicia diciembre y en un santiamén estaremos en enero. Así que, ¿te parece si miramos una información respecto a este tema? Por supuesto, iniciamos entonces con el análisis. La estrategia establece que los centros educativos públicos y privados deberán prepararse para la apertura de clases bajo un sistema híbrido, del cual el Ministerio de Educación será el encargado de determinar la fecha de inicio. En cuanto a las medidas que se deben tomar dentro de cada establecimiento, las autoridades deben atender las normas esenciales de prevención y protección sanitaria, asimismo, contar con una organización que permita la vigilancia y control sanitario. Cada establecimiento educativo debe verificar que los docentes, estudiantes y el personal que se encuentra adentro cumplan con las siguientes medidas: uso de mascarilla obligatorio, escudo facial o careta, ventilación natural en las aulas, distanciamiento físico permanente, lavado de manos y limpieza de superficies. Los centros educativos deberán contar con personal específico para acciones como la detección y aislamiento de casos. También deberán tener un protocolo sanitario y plan de emergencia, así como la coordinación con el Ministerio de Salud. Bueno, usted allí lo tiene precisamente. Ya el próximo año, y eso será el próximo mes, en el 2021, las clases se van a reintegrar. ¿De qué manera? Pues bueno, lo vamos a analizar para que lo entendamos de una forma tal vez un poquito más específica y más concreta. Me permite pedir a los compañeros de producción de A la Medida que coloquen estos datos en pantalla para que podamos ir todos juntos viéndolos. Sandy, tenemos que entender varios principios que van a regir esta reapertura que va a ser gradual y evidentemente no tan rápida de las instituciones educativas. En primer lugar, y es lo que acabamos de ver y escuchar en la nota, cuando se reinician las clases presenciales, tanto los docentes, los estudiantes y por supuesto el personal administrativo tendrán que utilizar la mascarilla de manera obligatoria. Yo creo que eso será, entre comillas, de lo más fácil. Tendrán que utilizar también un escudo facial. Las aulas deberán estar ventiladas, mantener un distanciamiento físico y mantener la higiene de manos y desinfección de superficies. Ahí empiezo a ver las dificultades. Además, se establece el concepto de burbuja del aula. Es decir, que cada aula tendrá una cantidad limitada de alumnos, determinada por su superficie, 4 metros cuadrados por cada niño. Veremos qué pasa, ¿verdad, Sandy? La idea es que los alumnos de esa aula interactúen siempre con distanciamiento, únicamente entre ellos sin tener contacto con otras burbujas, es decir, con los alumnos de otras aulas. Y esto sin olvidar también el famoso semáforo epidemiológico, en el cual, si por ejemplo el municipio está en rojo, pues las clases serán absolutamente virtuales. Ya si está en amarillo o en naranja, las clases van a ser híbridas, con la diferencia del distanciamiento, que va a ser mayor en el caso, por ejemplo, de los municipios de color naranja. Y los municipios en verde, pues en teoría al menos, ¿verdad, Sandy?, van a tener las clases normales, pero esto todavía se mira muy difícil. Muy complicado, Julio. Y uno de los puntos que tú mencionabas complicado también es el tema del lavado de manos. Wow, sí. Y creo que me uno en este sentido, porque sabemos que todavía hay escuelas en las cuales no llega el agua. Es correcto. Entonces, ¿qué tanto se puede cumplir con este punto? ¿O qué se está haciendo para que finalmente estas escuelas puedan tener un servicio tan vital, te diría? Mira, Sandy, yo lo voy a pasar todavía más allá, extrapolándolo a lo siguiente. Hay instituciones educativas privadas, ya no te estoy hablando ni siquiera de las públicas, privadas que inclusive donde hay problema de agua, ¿verdad? No digamos en las escuelas públicas, el poder contar con el suministro suficiente de agua en estas instituciones educativas va a ser vital. Pero también en la parte pública me preocupa otra situación, es decir, ¿cómo vamos a tener la constancia de que realmente exista un suministro suficiente de gel, por ejemplo? ¿O cómo vamos a tener la certeza de que cada uno de los niños va a poder llevar ese protector plástico facial si de pronto también la condición
económica no es la mejor en todos los casos. Exacto, Julio. La verdad es de que hay muchos puntos que ir reforzando que esperamos que se estén considerando para esta reapertura que se tenga. Sabemos que el tema de continuar con la educación en aula, la interacción que puedan tener los estudiantes siempre con ciertas limitaciones es importante, pero también es muy esencial que puedan extremarse las medidas y que se les den los recursos, porque si les pides que, por ejemplo, tengan medidas de higiene, pero también no tienen los recursos necesarios para hacerlo, creo que al final va a ser una idea contraproducente poder iniciar con las clases así, presenciales en algunos días, porque también sabemos que el COVID-19 sigue en los casos. Todos somos pues vulnerables, finalmente los niños también tienen un cierto riesgo y va a ser un reto muy grande, te diría, Julio, de los primeros que enfrentar el 2021. Definitivamente que lo va a hacer, aparte que un reto grande va a ser no hacer ni cometer los mismos errores, por ejemplo, en el tema educativo que se tuvo para la promoción, las distintas promociones, ¿verdad?, de todos los grados en el año 2020, donde realmente hubo bastante, pero bastante debilidad, es decir, el aprendizaje a distancia. Estamos viendo que si bien nos estamos acostumbrando, no es el que quieren los estudiantes, no es el que necesita la sociedad guatemalteca. Te lo digo porque los propios estudiantes universitarios dicen es que, mire, no todas las clases se vuelven interactivas, esto se vuelve tedioso, se vuelve aburrido y jamás va a ser, al menos por de pronto, lo mismo que tener una clase presencial. Pero tú lo dijiste bien, es decir, parece ser que aquí en Guatemala se nos ha olvidado esa segunda ola del COVID-19 y todavía no hemos visto las consecuencias. Esperemos, de verdad, por alguna razón que yo no entienda, que las consecuencias no sean más dramáticas y que de verdad se pueda empezar el año escolar de esta manera híbrida, semipresencial. Si no, todo volverá a ser lo mismo como en el año 2020 a distancia completamente. Así es, Julio. Otro punto también digno de analizar es la situación del semáforo epidemiológico, que será uno de los parámetros que van a medir también qué tanta reapertura se puede ir teniendo y las recomendaciones que se pueden ir realizando. Y quisiera que habláramos de esto ahora. Con mucho gusto, Sandy, claro que sí. Refirámonos entonces a ese famoso tablero, el semáforo epidemiológico, y lo vamos a ver acá reflejado en pantalla, porque preste por favor atención a lo siguiente. La Coprecovid, para el regreso a clases, dice que este tablero se ha determinado bajo el color de alerta de cada uno de los municipios. A ver, en la alerta roja la educación será completa y totalmente, Sandy, a distancia o en casa. Únicamente se permitirá la modalidad híbrida en las escuelas preprimarias y primarias sin acceso a educación a distancia. No se permitirá el recreo, ya esto va a ser algo bastante triste para los chicos definitivamente, ni educación física. La refacción será solo para llevar y el transporte escolar únicamente en casos especiales. Bajo el tema de la alerta naranja se va a implementar una modalidad híbrida. Algunos estudiantes van a estar en el aula, Sandy, otros estarán a distancia. Los recreos, la educación física y la refacción escolar únicamente será en eso que denominan la burbuja del aula, no salir. Transporte escolar con ocupación del 50%. Y bajo la alerta amarilla se mantendrá también una modalidad híbrida, pero con más alumnos en un aula, con recreos, educación física y refacción escolar, siempre únicamente dentro de la burbuja del aula, y transporte escolar con ocupación del 75%. Si somos realistas aquí y analizamos esta tabla, es decir, no habrán recreos, no habrán refacciones fuera del aula para ninguno de los colores, tratarán de mantenerse siempre completamente aislados en eso que el Ministerio de Educación ha llamado burbuja, su propia aula, y en todo caso, la única diferencia se va a dar en el transporte escolar, en los autobuses, en cada uno de los tres colores. Pero si vemos, Sandy, realmente va a estar bastante restringido todavía el tema presencial, aún en color amarillo. Así es, Julio. Vemos que también cómo están distintos municipios en Guatemala, pues creo que nos quedamos en el rojo, ¿no? Donde se siguen registrando casos, es decir, no funcionaría el tema híbrido, la educación híbrida no se podría ir registrando. Entonces va a depender mucho del control que tengamos en estos días, en estas semanas, para determinarse así cómo va a iniciar el ciclo escolar 2021 bajo este parámetro que se ha tomado, esta medición,
para poder determinar los planes y desde ya los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, deben irse preparando, ir creando incluso, Julio, sus propios protocolos y pues formar sus comités de supervisión, de prevención, no sé, es momento de que se empiecen a preparar para poder cuidar a todos los estudiantes. Claro que sí, hay que prepararse. Una duda me queda, pero eso será para otro análisis porque vamos a ir a la pausa. No sé qué va a pasar con los centros educativos, pero privados. No sé si lograrán resistir otro año de no presencia, porque también se han visto disminuidos en cuanto a los pagos y todo lo que tiene que ver con la matrícula de los alumnos. Pero bueno, ahí está. Estas son las disposiciones del Ministerio de Educación. Así es. Vamos a hacer una pausa en este instante. Cuando regresemos hablaremos acerca del estado de calamidad y su prórroga. Claro que sí. No cambie y solo recuerde algo. Nosotros somos A la Medida.